Hola. Me presento, soy Luca Alba, y para el día de hoy les vengo a presentar una guía detallada de estudio sobre los tipos de Estado modernos, donde veremos el origen, contexto histórico, cuándo y por qué ocurren, características políticas, económicas y sociales, y figuras representativas de los mismos, caídas, crisis y reemplazos. Empezamos. Tipos de Estado modernos. Definición y evolución del concepto de Estado. El Estado es una forma de organización política que regula la vida dentro de un territorio determinado, ejerciendo autoridad sobre una población. Tiene el poder legítimo para imponer normas y controlar los recursos fiscales. El Estado es una construcción dinámica y cambiante, no una entidad fija. Evoluciona según el contexto histórico, adaptándose a nuevas condiciones y siendo reemplazado por otros modelos según los desafíos de cada época. Esta transformación constante es clave para entender su desarrollo. El Estado es una estructura permanente, mientras que el gobierno es el grupo de autoridades que lo dirige temporalmente. Los gobiernos cambian, pero el Estado permanece. Las instituciones son normas y estructuras que regulan la interacción social, incluyendo leyes, constituciones, organismos estatales y prácticas culturales. Son clave en la organización de la sociedad y del Estado. Las instituciones generan orden y sentido común en la sociedad, guiando el comportamiento de las personas. Son intersubjetivas, es decir, ampliamente aceptadas, lo que permite que las relaciones sociales se desarrollen sin necesidad de cuestionarlas constantemente. Las instituciones son estables pero no inmóviles. Proporcionan previsibilidad, pero se adaptan gradualmente a los cambios sociales, valores y demandas, como ocurre con la familia y sus roles a lo largo del tiempo. Las instituciones pueden ser formales, basadas en leyes oficiales con sanciones, o informales, que son normas no escritas y no reguladas legalmente, pero socialmente aceptadas o practicadas. El Estado fortalece su estructura al imponer leyes, incluso con coerción. Cambios entre tipos de Estado reflejan transformaciones en sus instituciones, como pasar del absolutismo al liberalismo. Las instituciones median la relación entre Estado, sociedad e individuos, moldeando comportamientos y expectativas. 1. El Estado absolutista. 1. Origen y contexto histórico. ¿Cuándo y por qué ocurre? El proceso de formación y consolidación del Estado absolutista se ubica desde finales del siglo XV y principios del SV, y su influencia se mantuvo hasta finales del siglo XVIII. El Estado surgió para superar el caos y la fragmentación del feudalismo medieval, centralizando el poder tras el debilitamiento de los señores feudales. La expansión del comercio y el auge urbano impulsaron a la burguesía a apoyar al rey para garantizar estabilidad y protección de sus intereses económicos. El poder absoluto del monarca se justificaba por el derecho divino y el contrato social de Hobbes, que defendía la necesidad de un soberano fuerte para evitar el caos. El absolutismo surgió para restaurar el orden tras el caos feudal, con apoyo de la burguesía, y marcó una transición clave hacia un Estado moderno centralizado, estableciendo bases como la soberanía territorial y el ejército permanente. 2. Características fundamentales. Políticas, económicas y sociales. Características políticas. En el absolutismo, el poder político se centralizaba totalmente en el rey, quien controlaba a la nobleza, el clero y campesinos, recuperando territorios y definiendo fronteras claras. Aunque basado en el derecho divino, el poder del monarca se volvió más secular y autónomo. Además, mantuvo un ejército permanente para asegurar su autoridad y reducir la dependencia feudal. Características económicas. La política económica del absolutismo fue el mercantilismo, donde el Estado controlaba el comercio para acumular riqueza, especialmente oro y plata. La expansión comercial facilitó el poder centralizado del Estado. Características sociales. La sociedad seguía una estructura estamental tradicional con el rey en la cima absoluta, ejerciendo poder centralizado que subordinaba a todos los grupos sociales y mantenía un orden rígido. Aunque el poder del rey absolutista era fuerte y centralizado, no era ilimitado. Existían límites tradicionales y religiosos. Esta tensión entre control total y restricciones sentó las bases para el declive del absolutismo y la posterior aparición del constitucionalismo liberal. 3. Figuras representativas. Los textos no mencionan monarcas específicos, sino que enfocan al absolutismo en sus características generales, representadas por la figura simbólica del rey. 4. Caída y reemplazo. ¿Cuándo y por quién?
La decadencia del Estado absolutista inició en el siglo XVII, cuando nuevas ideas e intelectuales comenzaron a cuestionar el poder monárquico establecido. La Revolución Francesa fue un punto clave que dio paso a un nuevo orden político burgués, reemplazando el absolutismo. Impulsada por la Ilustración, el constitucionalismo, avances científicos y el poder creciente de la burguesía, esta revolución cuestionó la autoridad monárquica y buscó un sistema más acorde con la libertad y los intereses económicos. El Estado absolutista fue reemplazado por el Estado liberal tras un proceso complejo de cambios intelectuales, legales, científicos y económicos. El ascenso de la burguesía desafió la estructura feudal, mientras la Ilustración ofreció la base filosófica para el nuevo orden político, mostrando cómo las ideas pueden transformar sistemas políticos. 2. El Estado liberal. 2.1. Definición y surgimiento. ¿Cuándo y por qué ocurre? El Estado liberal se fundamenta en proteger las libertades individuales, limitar el poder estatal y garantizar la propiedad privada, desafiando el poder absoluto de los antiguos sistemas monárquicos. Las ideas del Estado liberal ganaron fuerza en los siglos XVII y XVI, influyendo en eventos como la Revolución Gloriosa de 1688 y consolidándose como el modelo político dominante en Europa hacia finales del siglo XIX. Su aparición se debe a varias causas y contextos. El Estado liberal surgió como respuesta a los abusos del absolutismo, promoviendo la limitación del poder y la protección de derechos individuales. Está basado en la Ilustración, que valoraba la razón, ciencia y educación. La burguesía, con su creciente poder económico, apoyó este modelo que defendía mercados libres y propiedad privada. Fundamenta su legitimidad en un contrato social donde los individuos, con derechos naturales, acuerdan vivir en sociedad bajo una autoridad limitada. La transición al Estado liberal implicó pasar del derecho divino de los reyes a la soberanía popular basada en el consentimiento individual, centrando al Estado en proteger los derechos naturales. Esta revolución intelectual redefinió la relación entre individuo y Estado, estableciendo las bases para la democracia, los derechos humanos y el gobierno limitado. 2. Principios fundamentales y derechos naturales. Un principio clave del Estado liberal es la defensa firme de los derechos naturales e individuales, como la igualdad, libertad y propiedad, considerados inherentes a las personas antes de la sociedad. El Estado liberal tiene como obligación proteger los derechos naturales mediante un contrato social, promoviendo la secularización al separar Estado y religión. Su poder debe estar limitado por la ley para evitar injusticias, proteger libertades y prevenir la concentración absoluta de poder. 2.3. Aspectos políticos, económicos y sociales. Aspectos políticos. El Estado liberal se caracteriza por la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar abusos, un gobierno representativo con representantes electos, y una constitución escrita que establece el Estado de Derecho y garantiza derechos civiles. Inicialmente, el voto estaba limitado a hombres con ciertos requisitos. Aspectos económicos. El Estado liberal promueve una economía de libre mercado con mínima intervención estatal, garantizando la propiedad privada. Defiende un Estado mínimo que protege derechos individuales, hace cumplir contratos y asegura el funcionamiento del mercado, resaltando la libertad de empresa y los contratos voluntarios. Aspectos sociales. El Estado liberal enfatiza el individualismo, la igualdad ante la ley y la movilidad social basada en mérito. Fomenta la sociedad civil independiente, la educación laica y el pensamiento racional. Sin embargo, puede generar que los ciudadanos se involucren poco en la política tras las elecciones, confiando en sus representantes. Aunque el Estado liberal defiende el individualismo, la libertad y la propiedad privada, enfrenta tensiones por desigualdades estructurales y el conflicto entre libertad individual y seguridad colectiva. Críticas como las de Rousseau señalan que la propiedad privada puede generar desigualdad, revelando contradicciones internas que llevaron al surgimiento de modelos como el estado de bienestar para corregir esas disparidades. Pensadores clave y consecuencias del Estado liberal. John Locke defendió la limitación del poder estatal y la protección de derechos individuales fundamentales como la vida, libertad y propiedad. Montesquieu propuso la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar abusos. Rousseau criticó la propiedad privada, que según él corrompe la bondad natural del ser humano, y propuso la voluntad general como base del Estado. John Stuart Mill amplió los derechos individuales, especialmente para minorías y mujeres. Thomas Hobbes, aunque defendía un soberano absoluto, sentó las bases racionales del contrato social para el poder político.
Estas diversas perspectivas muestran que el liberalismo es una tradición intelectual con debates internos, no una ideología monolítica. La crisis económica mundial de 1929 expuso las limitaciones del Estado mínimo y llevó al surgimiento del Estado interventor y keynesiano, precursor del estado de bienestar, que promovía la intervención estatal para estabilizar la economía. Esto evidenció que los modelos estatales deben adaptarse pragmáticamente ante crisis profundas, priorizando la estabilidad y resolución de problemas sociales. Fascismo italiano. Contexto, política, economía y sociedad. El fascismo surgió en Italia, 1922-1943, tras la Primera Guerra Mundial, en un contexto de devastación, crisis económica y malestar social. Benito Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista y llegó al poder con la Marcha sobre Roma. El movimiento prometía restaurar el orden y la jerarquía social en medio del caos posguerra, atrayendo a trabajadores, empleadores y nacionalistas. Se posicionó en oposición directa al liberalismo clásico, criticado por su debilidad para mantener el orden. El fascismo capitalizó el nacionalismo, el miedo al desorden y las ansiedades económicas, surgiendo como una alternativa radical frente a la inestabilidad de las democracias liberales. Políticamente, el régimen fascista fue una dictadura totalitaria con el partido fascista monopolizando el poder y Mussolini como líder absoluto, il Duce. Se suprimieron procesos democráticos, se usó censura, represión y violencia contra opositores, y se implementó un control total sobre la sociedad. La propaganda y el culto al líder crearon conformidad ideológica y legitimidad aparente. El fascismo rechazó los derechos individuales y el pluralismo, priorizando la supremacía estatal. Económicamente, se basó en el corporativismo, donde el Estado organizaba y controlaba sectores económicos a través de corporaciones estatales que unían a trabajadores y empleadores. Hubo fuerte intervención estatal y grandes obras públicas para estimular la economía y mostrar poder. Socialmente, el Estado fascista controló todas las esferas de la vida, promovió un ciudadano ideal leal y disciplinado, y usó la educación y organizaciones juveniles para adoctrinar. La represión constante eliminó la disidencia. El discurso fascista incluyó racismo y antisemitismo en varios grados. El individuo solo tenía valor si coincidía con los intereses del Estado, contrariamente al liberalismo, rechazando la autonomía y pluralismo social. Esta completa absorción del individuo en el Estado y el control absoluto caracterizan la naturaleza totalitaria del fascismo. 3. 4. Figuras representativas y consecuencias del fascismo italiano. Benito Mussolini fue el líder indiscutible y figura central del régimen fascista, conocido como il Duce, que concentró todo el poder. Pensadores asociados incluyen a Giovanni Gentile, filósofo oficial del fascismo, y Friedrich Nietzsche, cuyas ideas fueron interpretadas y distorsionadas para justificar la ideología fascista. Críticos destacados fueron Antonio Gramsci, filósofo marxista italiano, encarcelado por Mussolini, y Karl Popper, filósofo crítico del totalitarismo. El fascismo no fue un fenómeno aislado sino resultado de un complejo campo de batalla ideológico, donde corrientes intelectuales fueron cooptadas o enfrentadas. Consecuencias implícitas. Sociedad dominada por terror y violencia, control total del Estado en todas las esferas, régimen profundamente antidemocrático y supresión de derechos y libertades individuales. No se detalla explícitamente la caída, pero su fin se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1922-1943. 4. El estado de bienestar. 4.1. Origen y objetivo. Surge tras la crisis económica mundial de 1929-1930 como estado interventor y keynesiano, consolidándose en las décadas de 1950 y 1960. Fue una respuesta histórica a las tensiones sociales y económicas provocadas por el capitalismo industrial no regulado, que generaba desigualdades y malestar social. Buscó asegurar el bienestar general, mitigar las peores consecuencias del capitalismo, y crear un pacto entre capital, empresarios, y trabajo, sindicatos, con el Estado como árbitro. Se originó también por la crisis del Estado liberal, insuficiente para gestionar la inestabilidad económica y social. Representó una reevaluación del papel del Estado, no solo marco para mercados sino agente activo en redistribución y cohesión social. 4.2. Características clave. El Estado interviene directamente en economía y sociedad, redistribuye ingresos para lograr equidad, universaliza derechos sociales y protege a los trabajadores. Promueve planificación económica, inversión pública y privada, altos niveles de empleo y salarios dignos. Expande gasto público en educación, salud, seguridad social y jubilaciones.
Implementa una economía mixta, con regulación estricta y legislación social que protege condiciones laborales y calidad de servicios. Busca equilibrar la producción capitalista con justicia social para prevenir conflictos y fragmentación. 4.3 Consecuencias positivas. Generó crecimiento demográfico y económico, dinamizó el comercio internacional, redujo el analfabetismo y aumentó la educación en todos niveles, con gran avance en la inclusión femenina. Fue una verdadera edad de oro para derechos sociales y políticos, demostrando que la inversión estatal en bienestar es un motor para desarrollo y cohesión social. Refutó críticas neoliberales sobre la supuesta improductividad del gasto social. 4.4 Crisis y cuestionamiento. En los años 1970, la crisis económica global y la crisis del petróleo aumentaron costos y déficits fiscales, desafiando la sostenibilidad del estado de bienestar. Surgió una corriente economicista crítica que buscó alternativas al modelo intervencionista. Este momento mostró que los modelos estatales, incluso exitosos, son vulnerables a presiones económicas y cambios estructurales. 4.5 Caída y reemplazo. La crisis fiscal y económica llevó al surgimiento del neoliberalismo, que propone un rol mucho menor del Estado y mayor peso del mercado en la economía. 5. El neoliberalismo. 5.1 Definición y origen. Propone que el mercado es el único asignador eficiente de recursos, limitando la intervención estatal. Fue promovido internacionalmente en los años 1980 por líderes como Margaret Thatcher, Reino Unido, y Ronald Reagan, e.u. En América Latina, se consolidó en los 1990 con presidentes como Carlos Menem, Argentina, Alberto Lacalle, Uruguay, Alberto Fujimori, Perú, Arnoldo Alemán, Nicaragua, y Carlos Salinas de Gortari, México. 5. El neoliberalismo. 5.1 Origen y contexto. Surge como respuesta a las ineficiencias, el gasto social excesivo y el creciente déficit fiscal del estado de bienestar, especialmente tras la crisis económica de los años 1970. Se basa en la idea de que la intervención estatal es ineficiente y que el mercado libre es el mejor mecanismo para asignar recursos y generar crecimiento. Así, representa un cambio radical de un modelo estatal activo a uno donde el mercado lidera. 5.2 Características clave. Políticas. Eliminación de controles y regulaciones estatales que se consideran obstáculos para el desarrollo económico. Descentralización del Estado nacional, transfiriendo responsabilidades como educación y salud a niveles provinciales. Económicas. Apertura de la economía y eliminación de proteccionismos para favorecer la libre circulación de bienes y servicios. Reforma financiera para reducir impuestos y gravámenes sobre actividades empresariales y financieras, incentivando inversión, especialmente extranjera. Privatización masiva de empresas públicas, transporte, servicios básicos, seguridad social, para reducir gasto público y déficit fiscal. Flexibilización laboral, eliminando beneficios sociales para abaratar costos y atraer inversiones. Este modelo redefine el rol del Estado. Pasa de actor económico directo a facilitador del mercado, desplazando la responsabilidad social hacia el individuo y el mercado. 5.3 Críticas neoliberales al estado de bienestar. Los neoliberales argumentan que las políticas redistributivas del estado de bienestar frenan el crecimiento, generan dependencia, reducen la iniciativa individual y la productividad. Según esta visión, el Estado benefactor empobrece la sociedad al fomentar una mentalidad asistencialista, justificando así la reducción del gasto social y la desregulación. 5.4 Consecuencias y críticas desde el texto. Aunque busca un capitalismo desregulado, el neoliberalismo ha conducido a la concentración económica y al aumento de las desigualdades sociales. La ausencia de regulación estatal no ha producido una distribución equitativa ni prosperidad para todos, cuestionando la capacidad del mercado para autorregularse en beneficio colectivo. 5.5 Figuras representativas. Margaret Thatcher, Reino Unido. Milton Friedman, economista. José Piñera, Ronald Reagan, Estados Unidos. Alan Greenspan, en Argentina. Carlos Menem. Otros líderes neoliberales en América Latina. Alberto Lacalle, Alberto Fujimori, Arnoldo Alemán, Carlos Salinas de Gortari. 5.6 Caída y reemplazo. No se detalla una caída concreta. Se menciona que el neoliberalismo sigue siendo un tema vigente y en debate. Conclusiones generales. El estudio muestra una evolución dinámica y compleja de los tipos de Estado, donde cada modelo emerge como respuesta a desafíos históricos, sociales y económicos específicos. Absolutismo. Centralización para restaurar orden feudal. Estado liberal.
Defensa de libertades individuales y gobierno limitado. Fascismo. Reacción autoritaria ante crisis, con control total y represión. Estado de bienestar. Intervención estatal para corregir desigualdades del capitalismo industrial. Neoliberalismo. Reacción a las limitaciones fiscales del estado de bienestar, promoviendo el mercado libre y reducción del Estado. Esta trayectoria muestra al Estado como una construcción sociohistórica en constante adaptación, donde las transiciones reflejan debates ideológicos, presiones socioeconómicas y la capacidad institucional. Las crisis económicas, como la Gran Depresión, han sido catalizadoras esenciales para estos cambios. Los temas recurrentes que definen estas etapas son la tensión entre libertad individual y seguridad colectiva, la intervención estatal frente al mercado, y el orden frente a la pluralidad. Comprender estas evoluciones es clave para analizar la política contemporánea y las redefiniciones actuales del papel del Estado.